Buen día, estimados participantes. A continuación les explicaré con otro ejemplo cómo construir una tabla de distribución de frecuencia en datos no agrupados. Vamos a cambiar los colores de esta presentación, ¿ok? ¿Y de qué se trata? En una escuela se midió el peso de 21 alumnos. Se midió el peso de 21 alumnos y se obtuvieron estos datos. Aquí tenemos los pesos que se obtuvieron. Se obtuvieron esos pesos. Y lo que hacemos básicamente es ordenar esos pesos. Como eran 21 pesos que se tomaron, construimos una tablita pequeña, el número de 1 al 21, y ordenamos en una forma secuencial los datos de los pesos tomados. En el orden secuencial, fíjense bien, estamos poniendo también, aquí voy a marcar que hay datos que se repiten. Por ejemplo, acá se repite 58, aquí se repite 63, aquí se repite 70. Vamos a verificar si hay otro que se repita. 58, 63, esos son todos. Estos son los datos básicos que estamos obteniendo. Y a continuación vamos a poner en cero esta información que se construye para facilitar, que se prepara para facilitar el cálculo y la construcción de esta pequeña tabla de frecuencia. Aquí tenemos los números, aquí tenemos las clases o grupos, aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Esos son los datos que construimos normalmente en una tabla de frecuencia sencilla. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Agarramos los 21 datos, vamos a ponerlos acá al lado, los vamos a copiar acá, vamos a copiarlos y los vamos a pegar. Ok, ya tenemos los datos copiados y ahora lo que vamos a hacer es, de estos datos vamos a extraer los datos que están duplicados. ¿Cuántos números van a aparecer? Para ello nos vamos a la pestaña de datos en Excel y después recorremos acá y venimos aquí a esta instrucción donde dice quitar duplicados. Entonces nos posicionamos acá en esta cuestión de datos. Ya tuvimos los datos, nos vamos a quitar duplicados. Aquí nos pregunta el cuadro de diálogo, desea ampliar la selección. Yo les digo que continúe con la selección actual y le digo que quite los duplicados. Y los duplicados estamos trabajando, como ustedes miran, en la columna E. Aquí dice columna E, le damos a aceptar y básicamente me dice, el cuadro de diálogo me dice 4 valores duplicados encontrados y quitados. 4 valores. 17 valores únicos permanecen. O sea que de los 21 se reduce a 17 números. Entonces, como son 17 números, los que quedan, esos son los que van a servir para construir nuestra tabla de frecuencia. Entonces vamos a poner en orden acá del 1 al 17. Entonces empezamos donde dice número de... Aquí básicamente son los números de clases que vamos a poner. Y vamos a trabajar en los 17 números que nos quedan donde no existen los números duplicados. Y llegamos a construir hasta 17. Vamos a ver las clases o grupos. ¿Cuáles van a ser las clases o grupos? Las clases o grupos van a ser la lista de datos donde no existan números duplicados. Entonces copiamos esa lista de datos acá
porque son 17 datos, y la pegamos. Ya tenemos el número de clases, que son 17 datos, pesos que tenemos acá, 17 pesos. Vamos a quitarle, lo vamos a dejar todo sin color, ok. Entonces acá igual vamos a dejar esto sin color, ok. Ahora vamos a encontrar la frecuencia absoluta. ¿Cómo encontramos la frecuencia absoluta? En este tipo de tablita vamos a buscar una función que se llama contar sí. Entonces, contar sí. ¿Qué vamos a contar? El rango nos dice, la función, argumentos de función nos dice contar sí, nos dice un rango. ¿Cuál rango va a ser? El rango va a ser todos los datos de la muestra. Desde todos los datos de la muestra que corresponden a los pesos de todas las 21 personas. Esos son los datos de la muestra. Y el criterio va a ser los grupos en los cuales no existen los números duplicados. Le damos a aceptar y básicamente tenemos acá la frecuencia absoluta de cada una de las clases. Copiamos hacia abajo esto y aquí vamos a ver, le damos total a todas las frecuencias y como ustedes ven nos da el total, nos va a dar 21. Es el número total de datos o pesos que fueron tomados y están clasificados en 17 posiciones. Ahora solo nos queda calcular el resto de data, el cual consiste en frecuencia absoluta acumulada. En este caso, en la clase 1 va a ser 1, en la clase 2 va a ser 1 más la siguiente frecuencia de la clase 2 y así sucesivamente. Procedemos a copiar hacia abajo el resto de datos y observamos que al total acumulado también nos da coincidentemente 21 datos con la frecuencia acumulada. Ahora encontramos la frecuencia relativa. ¿Cómo encontramos la frecuencia relativa? Dividimos la frecuencia absoluta entre el total de data. Cada una de las frecuencias absolutas de cada una de las clases entre el total de datas. Ahora le damos F4 para facilitar el cálculo y nos da que este es un porcentaje de 4.8. Copiamos hacia abajo repetimos el cálculo de la frecuencia relativa, dividimos la frecuencia absoluta entre el total de datos, le damos acá F4 al denominador para facilitar los cálculos y tenemos acá 4.8% de frecuencia relativa en la clase 1. También tenemos 4.8 y copiamos hacia abajo y como ustedes pueden ver el total de todas las frecuencias nos da 100%, en donde nos da que el número de clase 11, por ejemplo, tenemos un 9.5% de los datos, y en la clase 9 con el dato de 58 de clase nos da que tenemos
14.3 de datos. Como ustedes pueden ver, y voy a señalar las tres rangos de clases que estamos marcando, básicamente corresponden a los números donde hay duplicados. La clase 9, 58 había duplicados, 63 hay duplicados y 70 hay duplicados. Vamos a marcarlos en otro color para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Ok, vamos a ponerle otro tono de color, vamos a poner naranja. Aquí tienen ustedes básicamente, y aquí tienen básicamente donde hay mayor incidencia de frecuencia, va a ser en los números de todo el conjunto de datos que encontramos duplicados. Ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa acumulada, que no es nada más que totalizar las frecuencias en cada una de las líneas de clase. Entonces ahora sumamos esto acá, 4.8 más 4.8, y nos da, y seguimos copiando hacia abajo, y esto nos tiene que dar coincidentemente con el total de 100%. Aquí vemos que te da 100% y aquí 100% coinciden los datos. Aquí coinciden las datas, y con esto estamos finalizando otro ejemplo, que es un procedimiento de datos no agrupados, que son datos sencillos, en donde hemos utilizado la función de contar sí para el cálculo de las frecuencias en cada una de las clases.